fíjense, mis queridos alumnos digitales, hasta en eso el presidente López Obrador nos hizo cambiar el chip. Es que de verdad, con toda la sinceridad del mundo, piensen en esto. ¿Pensabas en Carlos Salinas de Gortari? Yo se la llegué a rayar 20,000 veces en mi mente, porque si se la rayabas públicamente, luego te mandaban a la Secretaría de Gobernación con toda la policía del pensamiento y o putiza segura o a la cárcel. Y en la cárcel te torturaban. Muchas veces quise mentarle la madre a Cedillo, pero luego cuando ves episodios como los de Acteal y cómo aumentaron con Cedillo las quejas de derechos humanos por tortura, se queda uno callado con los ojos pelones. Luego llega el idiota de Fox, que ahora lo vemos que es un verdadero cretino, un cabeza hueca y un vendido corrupto, y te avergonzabas de tus políticos. Yo me avergonzaba de mis políticos, me avergonzaba de los senadores, de los diputados, me avergonzaba de los presidentes, me daban asco, me daba coraje la política mexicana. Yo cuando pusieron a Fox, a Cárdenas y a la Bastida, me acuerdo que mi primer pensamiento, porque fue la primera elección en la que pude votar, dije, puta, nos ponen a malo contra más malo, porque Cárdenas pues ya estaba de salida, y hoy nos está demostrando que es un verdadero entregado, arrodillado a la derecha, porque claro, pues él sí nació en cuna de seda. Después en el año 2006 me frustró mucho, me enojó mucho que Calderón llegara a la presidencia con fraude, y en 2012 me molestó muchísimo lo descarado que fueron gastando dinero a raudales por todos lados para encumbrar al idiota de Peña Nieto, y me daba vergüenza, no lo concebía yo en mi mente, no lo podía respetar mentalmente como presidente de México. Entonces llega López Obrador y puta madre, por fin me puedo sentir orgulloso de un presidente como él. Puedo estar en el extranjero y decir con el pecho inflamado, tengo un presidentazo, cabrón. No, ya no me da vergüenza un presidente. Tengo un presidentazo humanista, de pueblo, a ras de piso, que no roba, que seguramente sigue habiendo mucha corrupción en el gobierno federal, seguramente sí. En los gobiernos de los estados, bueno, ni se diga. Pero el tipo es una persona decente. Nos ha regresado la confianza en la política y nos ha hecho que nos interesemos en la política y en la historia. Bueno, la gente cuando se iba a poner a estudiar qué es el neoliberalismo, hasta que llegó AMLO y nos picó la cresta y a ver, neoliberalismo, a ver, ¿qué es el neoliberalismo? ¿Qué es el marxismo? ¿Qué es el socialismo? ¿Qué es el comunismo? ¿Qué es el capitalismo? ¿Sí me explico? Nos puso a estudiar para poder entender, porque habla despacito, habla lento y habla bajito. No es el típico sensacionalista de compatriotas de la patria, vamos a hablar de los procesos históricos de este país. No, López Obrador habla despacito y con acento tabasqueño veracruzano, pero maneja unos conceptos y maneja la historia al detalle. Y eso también fue un cambio de rumbo. Saludos a mi querido Héctor Rivera, que nos manda un superchat. Dice, profe, he estado analizando lo que dices. Y entonces, ¿quién nos podrá dar un buen candidato? ¿Claudia será la menos peor? Pues por lo menos Claudia no se ha puesto a los órdenes de Monreal, ¿eh? Y por lo menos Claudia es gris, es medio oscura, pero ha sido muy leal al presidente. Entonces, no sé si llegue ella, la verdad me parece que es muy gris para llegarle a la capital, o sea, más allá de la capital, pero no anda como Noroña aplaudiéndole a Ricardo Monreal o como Marcelo felicitándolo públicamente. La verdad, eso en política no hay casualidades y eso habla mucho de ellos. Bueno, entonces decíamos, López Obrador le cambia la cara, López Obrador le cambia también el ánimo, el estado de ánimo a la gente, y ya no nos sentimos avergonzados de nuestro presidente. Muchos mexicanos en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, la gente humilde, el pueblo con el que México tiene una gran deuda, porque aparte que los exiliamos económicamente con los regímenes corruptos priistas, pues hoy nos mandan 44,000 millones de dólares en remesas, y aún así todavía no les ha cumplido Marcelo Ebrard al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sigue habiendo muchas quejas de malos tratos en los consulados, pero les cambió el chip. Ya no les pasó. Miren, yo me acuerdo, en 2013 yo estuve un año en Washington y en Nueva York. Entre 2013, agosto del 2013 y agosto del 2014, estuve un año en Washington haciendo mi tesis de doctorado. Puta, cuando iba yo a las cenas, íbamos así a cenas a las embajadas o a algún lado,
Y luego me decían, como que a la gente le daba pena hablar de Peña Nieto porque era mi presidente de México. Yo decía, no hombre, ni se preocupen, es un ta 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 ta. Me da una vergüenza cuando se tocaba el tema de mi presidente en 2013, Peña Nieto. Yo no lo concebía mentalmente como presidente. Para mí me pareció un tramposo y desde que aceptó ser arrodillado Televisa con la gaviota y con toda esta farándula fraudulenta, me daba asco Peña Nieto. Y llega el presidente López Obrador y le cambia la cara a las cosas. El presidente López Obrador nos hace que nos interese la política, nos hace que nos interese la historia, nos hace que nos interese la sociología. No es cosa menor. Hoy también hablando con Sonia Alcántar por teléfono le decía, yo a veces cuando era niño pensaba en cómo podía contribuir para hacer de México un mundo mejor y decía, si tuviera yo como Carlos Slim, ¿no? 70,000 millones de dólares. Esto lo decía yo cuando estaba chiquito, cuando tenía unos 18 años. Decía, y si le reparto 1,000,000 de pesos a cada persona en México, a lo mejor alivianaría sus problemas. Y luego después pensaba, pero bueno, hay mucha gente que no ahorra, hay mucha gente que es muy gastalona, hay mucha gente que es huevona, no trabaja y no le interesa trabajar, hay mucha gente corrupta. Entonces empiezas a pensar si con ese 1,000,000 le cambias la realidad a alguien. Porque alguien a lo mejor con ese 1,000,000 da enganche para 3 o 4 casitas y de las mismas rentas sale adelante. Y habrá quien se lo gaste en un carrazo, en un reloj y adiós. Y vuelves a la misma práctica. Entonces yo le decía a Sonia, ¿qué es lo más valioso que yo encontré en todo esto? El formar a la gente, el educar a la gente, en capacitar a la gente, en empoderar a la gente a través de la educación. Porque es como entonces la gente piensa mentalmente en emprender, piensa en cambiar su situación estructural. Porque también es cierto que aunque nos quieren decir los neoliberales que origen no es destino, es cierto que es muy difícil, si no naces en una familia privilegiada, con facilidades, no hay piso parejo, ¿no? Habrá quienes empiezan en menos 200 y este que empezó en menos 200, que a lo mejor llega a 2, que el que empezó en 0 y llegó a 200. Pero entonces, la clave está en la educación. ¿Y qué es lo que el presidente López Obrador hace en cada mañanera? El presidente López Obrador educa. El presidente López Obrador nos enseña y nos hace que nos interesen. ¿Por qué los panistas son tan groseros y altaneros con el presidente? ¿Por qué son tan irrespetuosos? Porque los saca de su zona de confort. Porque los panistas estaban chingando todo el tiempo y ellos entienden a gritos y sombrerazos, entienden con bronca, entienden por la fuerza. Y el presidente les cambia la jugada. Cuando se quieren subir al ring de los insultos, el presidente les empieza a hablar de la historia de México. Y ya, presidente, no hable de la historia. Pues no les conviene que hable de la historia. Ya, presidente, no sea ridículo, responda. Te está respondiendo, pero tú quieres que te den respuestas facilitas, infantiles, maniqueas, en blanco o negro. El señor presidente te está enseñando historia para que veas los diferentes matices. No seas huevón. Si no te gusta leer, por lo menos escucha lo que está diciendo una persona que conoce de lo que te está hablando. ¿Sí me explico? Entonces el presidente nos educa, nos empodera, recordándonos cosas. Y me encanta cuando dice, los más jóvenes, sobre todo para los más jóvenes, que seguramente no saben de esto, y ahí va, y nos pone una tremenda sesión.